Hola, buenas noches. Buenas noches acá en Argentina, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Ana Hachimowicz, transmitiendo para la comunidad Místicos para Todos, una comunidad de buscadores espirituales en búsqueda de la verdad a secas o la verdad última, el fundamento de toda la realidad, desde una postura abierta, racional, experiencial, vivencial, y en esta búsqueda nos encontramos con que formamos parte de un linaje que viene de muy antiguo, como un río subterráneo, eh, surgiendo en las distintas tradiciones, ¿verdad? Que bueno, que se llama la tradición mística, los místicos de todas las tradiciones, la filosofía perenne, la sabiduría perenne, la tradición única. Estos son distintos nombres que recibe y que hemos encontrado cuando fuimos a la búsqueda de los buscadores honestos, simples buscadores que no buscan el poder ni sacar beneficio de esto, solo la verdad acerca del misterio de la realidad, como puse ayer, ¿no? No entendemos el misterio de la realidad, el por qué existe y por qué existe así como existe. Pero sin embargo, somos parte de ese misterio. Nosotros también, nuestra propia existencia es un misterio. Así que bueno, eso dentro de todo nos alienta, porque si somos parte del misterio, quiere decir que podremos algún día descifrarlo o por lo menos vivenciarlo. Bueno, a ver, ¿quiénes llegaron por aquí? Claudia, hola, María Noemí, ¿qué tal? Rubén, a ver, ¿quién más vino por acá? Mirna, desde Miami. María Noemí, buenas noches. Gabriela, qué linda poesía que posteaste en el grupo. De paso les digo a los que no están en el grupo, si les interesa, vayan a la página de Facebook Místicos para Todos con Ana Hachimowicz y ahí están las instrucciones para anotarse en el grupo. No se olviden que hay que contestar 3 preguntitas que van a ver aparecer ahí, no se olviden de contestarlas. Eso de poner Místicos para Todos y después con mi nombre, es también un consejo de nuestro community manager, porque dice que si no, no se ve quién está ahí atrás, ¿no? Así que eso fue el motivo por el cual está mi nombre ahora ahí. Bah, el nombre que me tocó por ahora. A ver. Bueno, estamos viviendo épocas muy convulsionadas, no solo en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en el mundo, en Estados Unidos, en Medio Oriente. Eh, épocas terribles, terribles, en la que más necesario se hace todavía aferrarnos a, a la sabiduría eterna, ¿no? Aferrarnos no solo para nuestra salud mental, para no caer en la depresión y el sinsentido, ¿no? Y también para colaborar un poco para que la humanidad no vaya hacia esa locura de autodestrucción, de sufrimiento, de adicciones, de violencia. Yo estoy convencida de que todas las terapias sirven, o sea, la medicina, la psicología, la psiquiatría, la política, todo sirve, pero
no alcanza. Y todo será transitorio si no se le agrega la base firme de una espiritualidad racional, de una espiritualidad vivencial, de una espiritualidad que convenza, no que se aprenda de memoria y se repita como un loro, porque eso no sirve para nada. Dios está disponible, el misterio está visible. No es que estemos inventando nada, repito por enésima vez, no se trata del anciano de barba blanca sentado en un trono de oro en las nubes mirando lo que hacemos, dispuesto a castigarnos o a recompensarnos. En ese Dios es muy difícil creer, ¿no? Por lo menos a mí me resulta muy difícil. Pero lo que hay, en realidad, en lugar de eso, es mucho mejor, es mucho más grande, es mucho más consolador, disculpen la palabra, en Argentina esa palabra tiene varios significados, pero es mucho más, es capaz de darnos una felicidad inaudita y además constante, ¿no? Eh, a ver quién apareció por ahí. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenidos a los de Fierro, que bueno, tanto ustedes, los que vienen regularmente, como a mí, eh, esta reunión semanal es una reunión de crecimiento. ¿Eh? Y como en toda práctica espiritual, se va sintiendo la acumulación. Por supuesto que ninguna práctica espiritual viene con garantía, pero garantía de iluminación, pero es como una gimnasia, ¿no? Y realmente, yo supongo que a ustedes también les pasará, a mí me pasa que despacito, despacito, este Jnana Yoga, esta filosofía va invadiendo, ¿no? La personalidad, despacito. Y uno de repente no, gradualmente se va dando cuenta que está más tranquilo, que las cosas le afectan menos, que fluye más con el universo. ¿M? Es como quien hace gimnasia y ve que los músculos le responden más, ¿no? Así que con esto quiero decir que la regularidad también es importante. ¿M? Patanjali decía, la práctica debe ser regular, seria y continua. Bueno, entonces les decía, creo que la forma última de mantener la paz y la felicidad en nuestro interior y por lo tanto en nuestro círculo es tener una cosmovisión espiritual. Y esta cosmovisión espiritual que estamos viendo no es fundamentalista, no tiene dogmas, solo experimentación, solo abrir los ojos a lo que ya está acá, lo que está ahí afuera y acá adentro también. Bueno. Bea, sí, siempre veo tus comentarios. Bueno, bienvenida. Estamos entonces en este libro, Dios adentro, Dios afuera. No, me río porque creo que les comenté que mi celu se cayó al agua y lo llevé a arreglar y me pidieron el mail, la cuenta de mail del celular y entonces le digo Dios adentro, Dios afuera, @gmail.com y el tipo del servicio dice no puede ser, quedó como anonadado. Igual no le expliqué gran cosa. Bueno, se crea un hábito positivo.
Rita Noemí, bienvenida, bienvenida. Sí, un hábito, una adicción positiva, diría yo. Bueno, estábamos en la página 71 de este libro. La mayoría de ustedes debe tener la edición de Amazon. Sí. Eh, que quizás tenga una numeración un poquito diferente, pero es el capítulo 9, Dios como actividad, párrafo 4, Dios como centro espontáneo de actividad o proceso. Bueno, habíamos hablado de los nombres de Dios, de los 99 nombres de la tradición islámica, sugiriendo que el 100, el no nombre, es el verdadero. Habíamos hablado de la prohibición en la tradición judía de pronunciar el nombre de Dios, y del tetragramaton, o sea, el nombre de 4 letras, que es el nombre que Dios da de sí mismo en el Antiguo Testamento. Vimos el concepto cabalístico de Ein Sof, o sea, sin límites. Habíamos hecho un ejercicio como de tratar de visualizarlo sin límites. Y si algo no tiene límites, bueno, no podemos imaginar nada. No sé, un gris que no termina nunca, porque no puede tener límites. Y tampoco puede tener nada adentro, porque serían límites internos, fronteras internas. O sea, es inimaginable, no lo podemos imaginar. Bueno, y en esta serie como de caracterizaciones, de ver qué cosas podemos decir de Dios, entendiendo a Dios como la presencia que hace que las cosas existan, ¿no? Eso es. Así entendemos aquí a Dios y así lo entienden los místicos también. Gisela, bienvenida. Bueno, empieza este párrafo con una cita del Rig Veda. El Rig Veda, los 4 Vedas, uno de ellos es el Rig Veda, otro es el Sama Veda, el Atharva Veda y el Yajur Veda. Rig Veda, Rig quiere decir alabanza. Veda, en sánscrito, quiere decir conocimiento. Entonces, el conocimiento por medio de alabanzas. Bueno, el Rig Veda es el más antiguo de los 4 Vedas, escrituras sagradas de la India, es un conjunto de himnos, y en su mayoría son himnos laudatorios y de pedir cosas a las fuerzas de la naturaleza que están deificadas, ¿no? La aurora, la lluvia, los truenos, el viento, la luz, el fuego, la tierra, y en general piden cosas, ¿no? Oh, Agni, o sea, el fuego, dame una larga vida, dame mucho ganado, dame, ¿no? Pero empiezan a haber algunas perlitas, algunos himnos que denotan ya una actitud más filosófica. Uno de ellos es este, que se llama asadilla, como ven ahí. Asadilla viene de partícula negativa a, y luego la palabra sad, declinada, sad o sat, en realidad es sat. ¿Quién vino por ahí? Hola. Sat en sánscrito quiere decir ser. Ahora, por motivos fonéticos, a veces la T se transforma en D, pero es lo mismo, ser. Entonces, asat es no ser. Bueno, ¿y qué dice estos primeros versos del Rig Veda? Dice, entonces no había ser,
ni tampoco no ser. Sin aire, lo uno respiraba originando su propio movimiento. Entonces no había ser ni tampoco no ser. Difícil de imaginar, ¿no? Que no hay ser, pero tampoco no ser. El Rig Veda tiene por lo menos, por lo bajo, 3.000 años de antigüedad. Probablemente 3.500. Fíjense la capacidad de abstracción de esta gente. Cuando yo recuerdo que cuando estudié en la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, nos decían, y creo que lo siguen diciendo, que la filosofía empieza en Grecia en el siglo VI antes de Cristo. Y después uno lee esto, da vergüenza ajena la ignorancia, ¿verdad? Y hoy en día, lamentablemente, la Facultad de Filosofía y Letras directamente no da nada que tenga que ver con religión o espiritualidad o mística, ¿no? Ni de la India ni de ningún lado. Entonces, fíjense, esto es pura filosofía. Esto es el esfuerzo de alguien intentando imaginar el comienzo. Y fíjense cómo dice, entonces no había ser ni tampoco no ser. O sea, esto es un desafío a la razón. Es como decirte, no había nada que vos puedas entender. Eso es lo que me está diciendo. Es como parecido a los koan de los zen, ¿vieron? Fina, bienvenida. Fabio, bienvenido. Los koan de la disciplina zen. Los koan son como afirmaciones que la razón no puede entender. Por ejemplo, hay uno muy famoso que dice, ¿cuál es el ruido que hace una sola mano al aplaudir? ¿No? ¿Cuál es el sonido? O todas cosas así. Esto es como un koan, porque dice, entonces no había ser ni tampoco no ser. Se refiere al principio, antes del Big Bang sería, para decirlo con lenguaje actual. Ahora, fíjense que cuando yo trato de entender esto de que no había ser ni tampoco no ser, lo que me genera es como un movimiento, como un penduleo, ¿no? Como un péndulo, ser, no ser, ser, no ser, ser, no ser. Y eso es el cambio. O sea, en el primer capítulo de la lógica de Hegel, es exactamente así. Hegel analiza el concepto de ser y se da cuenta que es exactamente lo mismo que no ser, la definición. Si ustedes tratan de definir el puro ser sin ninguna otra cualidad, no es ni blanco, ni negro, ni cuadrado, ni líquido, ni gaseoso, ni nada, ni temporal, nada, ninguna cualidad, porque eso ya es ser determinado. Se van a dar cuenta que es la misma definición que la nada, ninguna cualidad. Entonces cuando Hegel se dio cuenta de, porque la razón analítica, la razón aristotélica, parte de la oposición entre ser y no ser. La razón, eso lo entiende, algo o es o no es. Y se construye toda la lógica aristotélica, que luego es la lógica moderna, sobre esa base, que es el principio, son tres principios, el principio de identidad, A es igual a A, el principio de no contradicción, A es distinto de no A, y el principio de tercero excluido, o sea, o A o no A, no hay una tercera posibilidad. Bueno, Hegel
propone una lógica totalmente distinta, donde ser y no ser son como las dos caras de una misma moneda y dan lugar al cambio, al devenir. Son el papá y la mamá del devenir. Y fíjense que si ustedes miran cualquier cosa que cambie en la realidad, van a ver que cambiar es una mezcla de ser y de no ser, ¿no? Por ejemplo, la semilla que germina, al ir germinando va desapareciendo la semilla. ¿Vieron en los porotos lo que posteó una vez María Noemí en el grupo, ¿no? Los porotos, uno bajo los ojos los ve desaparecer, transformándose en hojitas y raíces. Bueno, el cambio siempre implica una especie de mezcla entre ser y no ser, porque hay algo que es y algo que deja de ser. Y casualmente es lo mismo, es la misma cosa. O sea, la razón le cuesta entenderlo, pero en la realidad se muestra. O por ejemplo, los seres humanos, nuestra psicología, ¿cuántas veces deseamos y no deseamos algo, o queremos y no queremos a alguien? Se mezclan, digamos, la afirmación y la negación. Bueno, pero Hegel es del siglo XIX, o sea, hace 200 años nomás. En cambio, el Rig Veda es de hace 3.000 o 3.500 años. Y cómo él se ve que el vidente, porque se dice que los textos sagrados de la India fueron no escritos, sino compuestos, porque eran tradición oral, por rishis. Rishi quiere decir, se traduce como vidente. Tiene más que ver con la raíz escuchar, sería alguien que escucha. Se dice que tanto los Vedas como las Upanishads fueron compuestos por videntes que recibían estas enseñanzas en un estado de meditación, en un estado de ampliación de la conciencia. Entonces, por ejemplo, este Rishi, autor de este himno del Rig Veda, dice, se ve que tuvo una visión, una intuición, entonces trata de ponerla en palabras. Y entonces dice, entonces no había ser ni tampoco no ser. Entonces uno queda medio, la razón queda anonadada. Sin embargo, hay algo, porque si no ni siquiera hablaría, ¿no? Se quedaría callado, pero no se queda callado. Dice, no había ser ni tampoco no ser, pero con ser y no ser ya estableció una dualidad. Lo único que lo que está tratando de decir es que esa dualidad es una unidad. O sea, partimos de la dualidad para nombrar una unidad dinámica. Ese es el concepto que quiero introducir hoy. Hay un dinamismo. Entonces, acá él da otra imagen tratando de hacer más asequible esta intuición. Entonces dice, sin aire, lo uno respiraba, originando su propio movimiento. Por supuesto, esto no hay que tomarlo literalmente. Los escritos místicos, así como el Antiguo y el Nuevo Testamento, no son libros de historia. Pueden tener una parte histórica o literal, pero no son ni libros ni de geografía, ni de astronomía, ni de historia. Tratan de dar un mensaje con símbolos, con parábolas, con metáforas. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre el lenguaje informativo
y lenguaje transformativo. Acá hay un ejemplo muy claro. Esto no es lenguaje informativo, ¿verdad? Porque uno dice, sin aire lo uno respiraba originando su propio movimiento. Esto si yo lo analizo con la sola razón, es un disparate atómico, ¿no? Sin aire lo uno respiraba, originando su propio movimiento. Entonces, sin aire, claro, porque lo único que había era lo uno, no había aire todavía. Sin embargo, lo uno respiraba. Es por eso que para el yoga el tema de la respiración es tan importante. Porque la respiración con aire, que es la nuestra, imita, retoma la respiración primigenia, originaria, que es solo un movimiento de ida y vuelta, ida y vuelta. Y fíjense que nosotros funcionamos así también, con la respiración y con el corazón. Las dos cosas que nos mantienen en vida tienen este movimiento de péndulo, de ida y vuelta. O sea, lo uno respiraba sin aire, nosotros respiramos con aire. La respiración la podemos hacer voluntaria, pero la mayor parte del tiempo es involuntaria, lo mismo que el latido del corazón. Y es lo que sostiene nuestra vida, por lo menos en forma más inmediata. Oh, disculpen. Entonces, él está tratando de dar una intuición de algo que late, ¿eh? Pero es lo uno late y entonces lo que genera primero es su movimiento, es un movimiento. Lo primero que hay, según el Rig Veda acá, es un movimiento. Fíjense que un movimiento rítmico genera una onda. Digamos, si yo lo quisiera representar gráficamente con los elementos que tengo hoy, dibujaría una onda, una vibración. ¿eh? Va, viene. El corazón, la respiración. Y acá el paso del ser al no ser, ser, no ser, ser, no ser. Esa vibración es lo que en yoga se llama Om. Eso es. Om se refiere a esta primera vibración de lo uno vibrando, o sea, lo uno respirando, dice él, porque es un movimiento de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y eso es una vibración. Entonces, ese es el significado verdadero del Om. No se escuchaba Om, no se escuchaba nada porque no hay aire. Es todo una imagen. Y el Om que nosotros cantamos, que cantan en la India, es una metáfora de la primera vibración. En la India también dicen que Om es el nombre de Dios. Se refiere a que Om es lo primero que hubo. Dios era esto, vibración. Lo uno respiraba. Fíjense que ellos toman ese como metáfora del movimiento de la respiración. Podría haber sido el latido del corazón también, porque es algo que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces genera una vibración que genera un sonido, pero que en aquella época era inaudible, porque no, ni había aire, ni había oídos que escucharan esa vibración. Marisa, pulsar, pulsar, pulsar es una linda metáfora también. Latir, pulsar, respirar.
Pero piensen que son seres humanos que recién empiezan a filosofar. Sin embargo, su intuición es muy profunda. Estas dos líneas y todo ese himno del Rig Veda, si ustedes lo pueden leer en internet, es el himno de 10.129, como lo ven acá, lo van a encontrar completo y es maravilloso, es maravilloso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno. Sigue diciendo el rabino David Cooper, porque el texto anterior, que está ahí, que habla del Ein Sof, está sacado de un libro de este rabino David Cooper, un rabino norteamericano contemporáneo, que escribió este libro que ven abajo, God is a verb, o sea, Dios es un verbo. Entonces vamos a ver qué quiere decir con esto. Sigue diciendo el rabino David Cooper que si queremos permanecer en la metáfora gramatical, podríamos decir que Dios, más que un nombre, un sustantivo, podría ser representado por un verbo, dinamismo. Entonces, ¿cómo andan de gramática? O sea, sustantivo son los nombres, por ejemplo, mesa, perro, gato, vaso. En cambio, entonces, el sustantivo siempre es algo estático. Mismo Dios parece algo estático, algo que no se mueve. Entonces él dice que si vamos a tomar la gramática, sería mejor decir de Dios que es un verbo. El verbo es justamente siempre una actividad, correr, saltar, comer, amar. Vieron que los verbos es la forma que tiene el lenguaje de denotar una actividad. Mirna, verbo es acción, exactamente. Entonces, así como el Rig Veda presenta a Dios como un pulsar de nada todavía, de ser, no ser, ser, no ser, ser, no ser. Cambio, pero cambio no es nada que cambie, sino el cambio en sí mismo. Imposible de imaginar también. Nosotros cuando decimos cambio, imaginamos algo que cambia, el poroto que germina, qué sé yo, el vaso que se cae, el gato que se mueve, pero ahí era el cambio, un cambio además rítmico, donde no podemos señalar lo que está cambiando. Pero bueno, es la sensación. Es la sensación, yo les había hablado de, en la autobiografía de Dalí, que yo se los dije mal, el recuerdo que tenía, que no me acordaba bien, y ahora me acordé, él dice que él tiene recuerdos de estar en el útero materno, y cuando trata de describir cómo es, dice que es como si fueran dos huevos al plato, pero sin el plato. Por eso me acordé. Entonces, acá lo mismo, es un movimiento, pero sin nada que se mueva. Eso sería Dios. Entonces, vamos a dar vuelta a la página. Dice David Cooper, Ein Sof no es el nombre de una cosa, sino un proceso continuo. Esto tiene que ver con que dijimos que los nombres, no hay ningún nombre adecuado para Dios. Yo sería el siendo. Exactamente, eso es lo que va a decir, no sé si lo va a decir después. Él dice, por ejemplo, no sé si lo dice más adelante, dice que no habría que decir Dios, habría que decir diosando. O sea, Dios está constantemente diosando.
siendo, o sea, siendo sería una actividad. Y Silvia, no habría que decir Silvia, sino que vos serías silviando y yo anando, y que no está mal, ¿viste? Porque, digamos, Ana o Silvia o Mirna no son cosas estáticas, son procesos. Aún la personalidad, ¿no? Nuestra personalidad cambia constantemente. Estamos siempre pensando, sintiendo, imaginando, hablando, anando, así como Dios está diosando. Entonces, Ein Sof, que vimos que quería decir sin límites, no es el nombre de una cosa, sino de un proceso continuo. Al nombrar a Dios, estamos refiriéndonos al proceso mismo de generación de fenómenos a partir de la nada. Entonces, el mundo que nos rodea está siendo, como dice Silvia, está constantemente traído a la existencia. Le repito esa bendición judía que me gustó tanto. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que por tu poder traes todas las cosas a la existencia. O sea, hay un proceso continuo acá, de estar sosteniendo las cosas en su existencia y además en su cambio, porque todo cambia, mis manos se mueven, todo está cambiando, todo está hecho de átomos que vibran, todo es puro cambio. Entonces, ser no sería un sustantivo, bueno, ser no es un sustantivo, sino un verbo. ¿eh? Y entonces, acá hay una definición de lo que entendemos por Dios. El proceso mismo es un proceso, Dios es un proceso. Es el proceso mismo de generación de fenómenos a partir de la nada. ¿Se acuerdan? Bueno, y si no se acuerdan, lo repetimos. La palabra fenómeno en filosofía o en espiritualidad no quiere decir, uy, qué fenómeno, ¿no? Qué bárbaro, qué bueno, como decimos acá en Argentina, o fenómeno a veces es un fenómeno de la naturaleza, como algo especial. No. Fenómeno es todo lo que, cualquier cosa que aparezca, porque el verbo griego phainomai quiere decir aparecer. ¿eh? De ahí un fantasma, por ejemplo, es un aparecido, el que aparece. Phainomai. Fenómeno es simplemente lo que aparece, es decir, lo que aparece para un sujeto cognoscente. Entonces, todo lo que yo veo acá son fenómenos. Y yo, como sujeto cognoscente, solo puedo conocer fenómenos. No puedo, Kant, para distinguir, decía, todo lo que conocemos son fenómenos. Pero la cosa como es en sí, sin que nadie la conozca, no la podemos conocer. Y la llamaba noúmeno. Noúmeno. O sea, nosotros somos como el rey Midas. ¿Se acuerdan del cuento del rey Midas? Que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Había pedido eso, ¿no? Al genio de la lámpara. Le había pedido el rey Midas. Rey Midas. Le había pedido, como le iban a conceder un deseo, que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Entonces al principio estaba chocho, porque todo lo que tocaba, ¿no? Tocaba algo, se convertía en oro, tocaba algo. Pero ¿qué pasó? Lo que ustedes están imaginando. Cuando quiso comer, no podía comer. Y yo también pienso, eso no está en el cuento, pero se me ocurrió a mí, que tampoco podría acariciar a nadie, ¿no? Porque lo mataría.
Todo es un siendo continuo, ¿sí? Bueno, pero antes de ir por ahí termino con lo del rey Midas. Y bueno, entonces nosotros, nuestra personalidad psicofísica, todo lo que conoce lo transforma en fenómeno. No podemos conocer con la razón y con los sentidos cómo es la cosa en sí. Lo que Kant llama la cosa en sí, o noúmeno, Kant, ¿no? El filósofo del siglo XVIII, Kant. Nunca con la razón y los sentidos no podemos decir cómo es. Solo sabemos que, por ejemplo, las cosas, los fenómenos, como esta regla, que es verde, dura, qué sé yo, translúcida, en fin, es un fenómeno. Ahora, ¿cómo es en sí esta regla? Independientemente de que nadie, que alguien la conozca, no podemos saberlo en este nivel. No podemos saberlo con el conocimiento común, pero lo sabemos, lo sabemos. Así como sabemos qué significa ser, lo sabemos, pero cuando tratamos, lo sabemos intuitivamente, que algo es. Ahora, cuando tratamos de definirlo con conceptos, no podemos. Y bueno, Silvia dice, todo es un siendo continuo. Cuando yo me expreso así, no digo es un conjunto de cosas, digo todo es un siendo continuo, me sensibilizo más a lo de proceso que tiene toda la realidad. O sea, toda la realidad es un proceso dinámico, continuo, de estarse siendo, estarse siendo. Vemos, nos parece sentir más a Dios que está ahí atrás trabajando, ¿no? Como los que echan carbón en la locomotora cuando era de vapor, y bueno, Dios está todo el tiempo ahí echando leña, fuego, manteniendo todo esto andando. Bueno. Entonces, al nombrar a Dios, estamos refiriéndonos al proceso mismo de generación de fenómenos a partir de la nada. Eso es Dios, es el proceso de estar apareciendo fenómenos todo el tiempo. ¿Mm? ¿Y a partir de qué? A partir de nada. O sea, porque, digamos, yo puedo decir que esta regla fue hecha con plástico, el plástico fue hecho con, no sé, petróleo, el petróleo viene de la descomposición de animales, los animales estaban los dinosaurios, bueno, pero llega un momento que tengo que partir de que la última cosa, o la primera cosa, provino a partir de la nada. Y en realidad, cuando digo eso, me doy cuenta que, como dice Silvia, lo de aparecer cosas de la nada está sucediendo todo el tiempo. No nos damos cuenta, o sea, no lo pensamos, pero está sucediendo todo el tiempo. Y ese es el gran misterio, y esa es la creencia en Dios, entre comillas, que propendemos acá. No es un creer con fe ciega, es un intuir simplemente mirando con ojos críticos, con ojos inquisidores, con ojos que ven a la realidad que nos rodea, ¿no? Jesús dijo, el que tiene ojos para ver, que vea. Y es eso nada más, ¿no? Es tan fácil y tan obvio que uno se pregunta, ¿cómo tanta gente no lo ve, no lo siente, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario hasta acá?
Ese es el Dios en que uno puede creer sin necesidad de dogmas. ¿Por qué el ser humano inventa siempre un Dios a su medida, ¿no? Si basta con abrir los ojos a lo que hay para darse cuenta que el misterio está ahí. Bueno, entonces después el mismo razonamiento vamos a aplicarlo ahora al ser humano, a los seres humanos. Connie Kaplan fue una compañera mía de cuando estudié en Estados Unidos. Ella analizaba sueños, se dedicaba al análisis de sueños. Y ella dijo, somos células de la maravilla radical. Qué lindo, ¿no? En vez de decir que somos, no sé, frutos de la selección natural que elegía a los más aptos para la supervivencia, en forma mecánica e inanimada, o que estamos acá de casualidad por alguna mutación que tuvo más suerte que otras, dice, somos células de la maravilla radical. O sea, este mundo es una maravilla, a pesar de todo, a pesar de las elecciones en Argentina, de la devaluación del dólar, la grieta que nos opone unos a otros, de la violencia que se ve, bueno, a pesar de todo esto, el mundo es una maravilla, porque cuando apenas nos detenemos a pensarlo, nos damos cuenta que es una maravilla. Desde la estructura de las cosas más chiquitas a las más grandes, y el ensamble perfecto que hay entre todo, ¿no? Bueno, y radical viene de raíz, o sea, es una maravilla que es maravillosa desde su raíz, desde su fundamento. Y bueno, y células porque nos hace pensar, si cada uno de nosotros es una célula, es porque la totalidad es como un gigantesco organismo, no como una máquina. O sea, el universo en esta cosmovisión se entiende como un gigantesco ser vivo, del cual nosotros y todos son células. Es como nuestras células, ¿eh? Es como si las células de nuestro hígado se preguntaran, ¿y cómo es Dios? No lo pueden ni imaginar. En ese caso, el Dios del hígado sería nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero, ¿cómo me comunico con mi hígado? Una buena pregunta. El yoga propende la curación hablándole a tus órganos. ¿Y qué recibirá el hígado, ¿no? La célula del hígado? Obviamente la célula del hígado no tiene oídos, ni escucha, ni entiende el lenguaje hablado, pero percibe intuitivamente. Y lo mismo nosotros. Dios, Dios, Dios nos está hablando como puede a seres tan chiquitos. Es como si le quisiéramos hablar a una hormiga. Entonces, no esperemos que Dios nos hable con lenguaje, digamos. Dios nos está hablando de mil maneras. Y somos células. A ver, ¿qué dicen por ahí? Marisa, para mí lo más misterioso es la creación de la palabra y la transmisión de lo que interpretamos y sentimos. Bueno, yo no quise volver a traer ese ejemplo porque lo reitero siempre, pero cuando hablamos, estamos creando a partir de la nada, la creación de la palabra, dice Marisa. Sí, yo no estoy leyendo lo que estoy diciendo ahora. Y sale fluido, ¿vieron?
mis discursos y los discursos de cada uno de ustedes salen de la nada. Por eso es otra vez la metáfora del Antiguo Testamento, de la creación, que dice, Dios habló, ¿no? Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Y bueno, yo produzco este montón de palabras sin pensarlo. Y bueno, y la transmisión de lo que interpretamos y sentimos. Bueno, lo que dice Marisa es muy cierto, es un misterio lo de la transmisión. Si nosotros fuéramos realmente separados, como creemos que somos, o como cree nuestra sociedad que somos, un cuerpo separado, así como está separado el cuerpo, que tampoco está separado del todo, pero bueno, si fuéramos nuestras mentes tan separadas como decimos que creemos, no se podría entender la transmisión de lo que sentimos, de lo que interpretamos, ¿no? Como dice Marisa. No habría posibilidad de comunicación si fuéramos realmente islas, como nos quieren hacer creer. Justamente Leibniz, un filósofo alemán del siglo XVII, decía que somos mónadas, que cada uno de nosotros es una mónada, o sea, una unidad, y decía, miren lo que decía, las mónadas no tienen ventanas. Entonces, quiere decir, no pueden salir de sí. Entonces, es lo que dice Marisa, y entonces, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo puede ser que ustedes me estén escuchando y escuchando, bueno, podrían escucharme como quien escucha llover, un ruido, pero ustedes entienden lo que digo. Yo entiendo lo que me escriben. Entonces tenemos que pensar que en algún lugar estamos todos interconectados. ¿Mm? Y por eso, Marisa, creo yo, podemos percibir. Y ustedes habrán visto seguramente que incluso muchas veces nos podemos comunicar sin palabras, ¿no? Si queremos a una persona, sabemos lo que siente sin necesidad de palabras. Lo intuimos, porque estamos interconectados, no estamos separados. Bueno. O sea, no somos unos pobrecitos mendigos que tenemos que estarle implorando a Dios, o a Dios dame, o a una persona que estamos enamorados, quereme, ¿no? No, somos células de la maravilla radical. En lenguaje religioso tradicional somos hijos e hijas de Dios. Tenemos una dignidad muy grande y un poder muy grande. Por eso, como decía Mata Jindra Devi, no tenemos que estar como limosneros, siempre pidiendo, dame. Muchas veces me escribe gente, ¿no? Que se sienten solos, que se siente sola, que nadie la quiere, nadie me quiere, no encuentro el verdadero amor. Y entonces yo siempre les contesto, no esperen que te amen, no esperes que te amen, empezá a dar amor. O sea, es tan obvio, pero nos ponemos encarenciados y nos olvidamos que tenemos el poder de dar amor, podemos darle amor a cualquiera, al que encontramos en la calle, y van a ver cómo reacciona la gente y cómo ya no vas a estar solo.
¿no? Y es porque nos creemos pobrecitos, y es al revés. Bueno, justamente, ahora bien, sucede que nosotros mismos también somos fuentes espontáneas de generación de ser a partir de nada. Lo vimos ahora con el lenguaje, y yo pongo acá también, si nos autoobservamos, veremos que así es como el ser humano genera el habla, la danza o en general cualquier actividad. El Advaita Vedanta, que es la escuela filosófica que surge en la India a partir de los Vedas y las Upanishads, propone este cambio de cosmovisión que les voy a decir ahora. Cuando yo voy a mi interior, a lo que yo soy realmente, mediante meditación, como sea, o a veces me llega, o sea, ya sospechar, les cuento, cuando yo empecé la facultad, teníamos, una de las materias que teníamos al principio era Introducción a la Psicología. Y me acuerdo que psicología es estudio del alma, etimológicamente en griego, la psyche es el alma. Y yo decía, wow, qué bueno, vamos a estudiar el alma. Yo ya sentía que lo que somos es, no es este cuerpo ni la conducta, yo sentía, me acuerdo, somos algo que está ahí adentro, pero que está escondido, algo así. Y me acuerdo que era un libro de psicología, el libro que nos dieron era, me acuerdo, no sé si alguna habrá cursado esa materia, Smith y Smith eran los autores, Smith y Smith, ¿no? Y la tapa era un títere que estaba colgado de hilos así, porque era psicología conductista. Y cuando empieza el libro, que yo fui entusiasmadísima a ver que me dijeran qué es el alma, empezaba con los 1000 tipos de motivaciones, los 100 tipos de complejos, o sea, iba describiendo, pero no era el alma, era la psique, bueno, lo que hoy llamamos psique. Aburridísimo, me resultaba tan aburrido, ¿no? Todos los tipos de motivos que puede haber para una conducta, los complejos, bueno, y yo no sabía, no entendía bien por qué no me satisfacía. Ahora lo sé, porque todo eso, las conductas, los complejos, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, son manifestaciones de lo que soy, pero no es lo que soy. Lo que soy es esa presencia de la cual soy muy íntima y muy familiar, es lo más familiar que tengo, lo más cercano. Y bueno, y lo que el Advaita Vedanta, es decir, esto el Advaita Vedanta lo llama Atman, con A larga, Atman, Atman. Ah, la di esa, ajá, hice las 4 introductorias. Ah, ¿viste? ¿Viste? Y tenías ese mismo libro, estaba, el titular era, me viene Rapaport, pero no era Rapaport. Me acuerdo que era un señor pelado con barba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ese libro era terrible. Deprimente aparte, sí. Entonces,
retomando. El Advaita Vedanta y todos los místicos proponen, presten atención porque esto es importante y es difícil de expresar, proponen un cambio de cosmovisión. Yo les voy a decir algo, ustedes solamente ábranse a esa posibilidad, porque no es demostrable, ni eso ni lo contrario, pero es una cosmovisión que yo les voy a proponer. Que eso que llamamos presencia, que sentimos que somos, es la misma en todos nosotros. Se me pone piel de gallina cuando lo digo. Que eso que siento tan íntimo interior es el mismo que sienten todos los seres humanos. ¿Ven? Y no podemos esto ni demostrarlo ni falsificarlo. Como tampoco podemos demostrar la inversa, que es que estamos todos separados, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando acá porque las quiero dejar saboreando o masticando esa posibilidad, ¿no? Vayan primero a esa sensación interna de presencia, de ser, que yo creo que ustedes, si ya vienen acá, es porque ya la sienten, ya accedieron a ella. Entonces ahora el Advaita Vedanta y todos los místicos nos piden de dar un paso más. Que lo que nos diferencia son los cuerpos y las personalidades, pero la sensación de presencia esa, el yo grande, es el mismo en todos. Y por eso, Marisa, es que nos podemos comunicar. Porque ya nuestro fundamento es el mismo. Entonces, nuestro fundamento, que es el yo grande, hace explotar las limitaciones corporales. Se dice que antes las almas se comunicaban telepáticamente, pero cuando estamos encarnados en distintos cuerpos, fíjense que cada pueblo habla lenguajes diferentes, idiomas diferentes, pero la rapidez con que los chicos aprenden un idioma es muy llamativa, porque aprender un idioma conjugando correctamente los verbos y haciendo coincidir sujetos, concordar sujetos con adjetivos, con adverbios, con verbos, es complicadísimo. Después cuando lo tenemos que estudiar en gramática, los chicos siempre protestan porque es tan complicado, ¿no? Pero sin embargo, es lo que el mismo chico usa en forma natural, ¿no? Y siempre nos reímos cuando los chicos chiquitos conjugan en forma regular verbos que son irregulares, ¿no? Pero eso quiere decir que tienen un mecanismo adentro que conjuga sin siquiera pensar. Bueno, después en la realidad manifestada eso va a tomar distintos sonidos, distintas palabras, pero el mecanismo que está dentro y que es nuestro lenguaje inexpresado, que es el telepático, solo necesita expresarse y lo hará con distintos sonidos. En la Biblia está la metáfora esa de la Torre de Babel, ¿no? Que vino Dios y creó los distintos idiomas y entonces la gente no se entendía entre sí. Bueno, los y las dejo para que reflexionen. ¿A qué fenómeno primigenio alude este tema de la Torre de Babel y los distintos idiomas? A ver qué dicen por acá. Hoy fue sublime. ¡Ah! Marisa, no me lo acuerdo. Las di en Viamonte y Reconquista. Ah, no, pero entonces antes que yo.
Yo ya estaba en Independencia, en la calle Independencia. Piamonte y Reconquista, ahí estaba de decano Fatone, Vicente Fatone, que me acuerdo que todo el mundo se burlaba de él porque era budista. Él sí daba budismo, daba filosofía de la India. Bueno, sí creo que tenemos bastante material para explorar o para vivenciar. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Ahora ya otra vez estoy con todas las pilas, entonces ahora sí. O sea, cuando estoy acá bostezo y cuando me voy a la cama no puedo dormir. Espero que a ustedes no les pase. Les agradezco venir, les agradezco las preguntas, les agradezco la energía que ponen y eh, bueno, me alegro que haya servido y yo también va saliendo así, no lo tengo preparado, tomo como punto de partida el libro, pero los pensamientos me van llegando. A veces ni los pienso, van saliendo, ¿no? Y bueno, porque ese es el yo grande que habla a través nuestro. Les mando un abrazo gigante, que tengan una descansada y bendita noche, paz y luz y lluvia de bendiciones.